Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Es para nosotros un gusto, de nosotras un gusto estar delante de ustedes. Bendecimos a nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros. Queremos pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, que Él nos instruya, que nos abra la puerta y el camino para poder hablar de Jesucristo, para poder hablar de su palabra, para poder hablar del consejo y de la instrucción que tiene para nosotros. Y esta tarde está conmigo hermana Emma, me acompaña para que podamos desarrollar siguiendo con los temas que hemos tenido, desarrollar este tema sobre la justicia. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de hermana Emma, porque yo sé que ella nos va a aclarar muchas cosas acerca de lo que es la justicia. Y usted ponga atención, tenga ahí su cuaderno, su Biblia, y necesitamos que nos aporte usted experiencias que haya tenido en el transcurso de su vida cristiana, o un verso que pueda alumbrarnos ahí, ¿verdad? Pero que pueda participar con nosotros. Ese es el deseo, que pueda estar colaborando con nosotros, que se sienta cómodo y cómoda ahí en lo que vamos a compartir. Esperamos que podamos hablar con libertad, con claridad, que Señor nos dé la gracia para podernos dirigir a ustedes. Estamos aprendiendo todos juntos. Aquí nosotras no podemos decir que sabemos más que nadie. Al contrario, estamos aprendiendo cada vez que compartimos. Nosotros aprendemos. Y pues esa es una responsabilidad. Yo le voy a pedir favor, hermana Emma, que oremos para iniciar nuestra actividad de esta tarde. Amén. Amén, hermanos. Sí, Señor, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable en esta tarde por medio de su palabra. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti suplicándote, Señor, que tú pongas la palabra oportuna en nuestros labios, Señor. Amén. Que todo lo que se hable aquí sea para edificación de nuestra alma, Padre. Así es. Por favor, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos de Monte Jericim y todos los que nos ven, Señor. Háblale, Señor, conforme a sus necesidades. Suple sus necesidades, Señor, y visítanos, por favor, Señor. Amén. Amén, hermana. Qué gusto tenerla, hermana Emma, qué alegre que pueda compartir con nosotros. Para mí y para las hermanas que hemos colaborado ha sido de mucha bendición, así que usted no tenga pena, me puede interrumpir, puede aportar. Aquí estamos para compartir la palabra. Y vamos a empezar con la justicia. Acuérdese que estamos hablando sobre la medicina, y en el principio hablamos de las enfermedades, pues ahora nos toca hablar de la medicina que cura un montón de males que hay en nuestra alma, en nuestras herencias generacionales. Y esta tarde pues vamos a agregar unas vitaminas más, ¿verdad? Que son la justicia. Y vamos a empezar con Deuteronomio 16:20, que dice: la justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Y yo creo que este verso lo tocamos, hermana Emma, con mi hija la semana pasada, no estoy muy segura, pero cuando nosotros hablamos de justicia en lo natural, en lo humano, pues estamos hablando de, ahorita mejor vamos a hablar de lo espiritual, porque la palabra dice que Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? A los conocedores de la ley, a los que asistían al Sanedrín, a los que conocían la instrucción, les dijo y los amonestó acerca de esto. Les dijo: ustedes diezman de la menta, del comino y lo hacen bien, pero han olvidado tres partes importantes, que son la justicia, la misericordia, y no me recuerdo la otra, justicia y misericordia, pero ya les voy a decir cuál es la otra. Y entonces él los amonestaba acerca de esto, porque ellos tenían que saber que la justicia como tal tenía que manifestarse, tenían que ser los primeros en evidenciar pues que debían ser justos. Amén. Amén, amén, hermana Ani. Y precisamente en este pasaje, cuando nosotros leemos lo que es la justicia, en Deuteronomio 16:20, y nos vamos al significado de la palabra justicia, dice que es la palabra tzedek, que significa derecho, en tres formas de derecho, que es el derecho natural, las normas morales y el derecho legal o derecho positivo. Sí. Entonces yo considero que tal vez es importante que veamos en qué consiste cada uno, para que nos permita
comprender mejor qué es lo que el Señor nos está pidiendo que busquemos. Sí. Y las definiciones que les voy a dar son ahí sí que en doctrina, pero no desde el punto de vista bíblico. Exactamente, sí. Pero el derecho natural dice que es un conjunto de reglas universales no escritas, ni recogidas en ninguna norma basada en la naturaleza de la persona, y que promulga reglas fundamentales para la convivencia. El derecho natural es el que es intrínseco a la persona, o sea, por el solo hecho de ser persona, y es anterior a que las leyes estén escritas. O sea, aquí diríamos que es anterior a Éxodo 19. Este derecho natural es el que le permitía a Caín saber que había hecho algo malo cuando mató a su hermano. Y decidir si reconocía o decidir si se lo guardaba para sí. O sea, sí, y a nosotros en doctrina, cuando nos hablan del derecho natural, como es universal, nos dicen que se podría considerar que es como la conciencia, de saber si hice algo malo, aunque no haya una norma que me lo indique. Y las normas morales, pues esas son más conocidas por nosotros, porque también es un conjunto tienen en común con el derecho natural, que tampoco está escrito, pero que no es universal. Varía según los lugares. Por ejemplo, hay normas, entre estas, la urbanidad veo yo que se incluye entre las normas morales. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando vamos al interior con mis hijos de que en los pueblos todavía es una norma saludar. Claro. Uno camina una cuadra y la gente va buenos días, buenos días, buenos días, cosa que tal vez ya no vemos. O la palabra, hermana Emma, ya no es un papel, aunque si uno quiere pues hace un papel, pero la palabra, se establecía algo y eso se llevaba a cabo, aunque eso contraviniera a algunas personas, pero yo le decía a usted, hagamos el trato y nos damos la mano, y eso a veces en los pueblos sigue. Así es, fíjese que mi amiga ella recibió una herencia en Jalapa, y el municipio donde ella recibió esa herencia tiene sus normas que no están escritas, pero que se cumplen. Por ejemplo, el negocio se tiene que hacer en un día determinado, que es los domingos, y en el negocio tienen que estar presentes los representantes de la comunidad para ver quién es el que va a comprar la propiedad. O sea, no le venden a cualquier persona, tiene que ser aprobado por las autoridades locales. Y mi amiga precisamente hace 8 días tuvo que viajar para poder vender esa propiedad que había recibido, cosas que no aplican para nosotros, porque aquí nosotros hacemos el negocio, nos ponemos de acuerdo con respecto al precio y vendimos. Y todo tiene que estar escrito. Exactamente. Porque la palabra, en cambio, por ejemplo, no vale. En el ejemplo que les ponía, mi amiga me decía, mira, dice que en el negocio no lo puedo hacer yo, ellas son 2 hermanas, y me dice, no lo podemos hacer nosotros, tiene que ser un hombre. Entonces ella llamó a su tío para que fuera el tío, pero son normas que no están escritas, que es costumbre en los pueblos muchas veces. Y finalmente la Biblia porque aquí estamos viendo las 3 que la Biblia nos dice que tenemos que atender. Ese derecho natural, esas normas morales, y que también el derecho legal o el derecho positivo, que es como nosotros reconocemos, que ya es lo que está escrito. Diríamos nosotros que para el pueblo de Israel, a partir de los 10 mandamientos, donde se les dio la ley y la todo ese conjunto es lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros debemos buscarlas para que podamos vivir y poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Exactamente. Y lo que yo le decía anteriormente de Mateo 23:23, Jesús lo llama hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. Amén. Porque dice que los preceptos de más peso, o sea, la instrucción de la que usted habla, porque estas ya son leyes establecidas que se les dieron. Entonces dice la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, obviamente en todas las leyes que se le dieron ahí van como intrínsecas la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia, estamos hablando de una virtud, de una virtud. Dice, y lo propio de toda virtud es una disposición que inclina de modo firme y permanente a la forma en que usted actúa. Así es. En sus actos, ¿verdad? Dice que es una virtud que reside en la voluntad, porque en la voluntad usted decide si sí o no. Era primero lo que decía anteriormente, antes de Éxodo.
¿verdad? Que estaba la ley que le aplicó, digamos, una ley que no estaba escrita, que la aplicó Caín como él quiso. Pero que Caín sabía que había hecho algo malo. Incluso, sí. Bueno, tal vez no sea el caso de Adán, porque a Adán sí se le había prohibido que hiciera algo. Adán se le había dicho. Cuando él incumplió, él se escondió del Señor. Sí. Pero a Caín la Biblia no nos deja ver si ya el Señor les había hablado respecto a no quitarle la vida a un hermano. Eso no hay nada, pero obviamente era eso como que viene dentro de uno, hermana Emma, el saber uno que está haciendo mal, ¿verdad? Amén. Por eso es de que este derecho natural dice que es universal. O sea, son muy poquitas las cosas en las que coincidimos cuando nosotros vemos la legislación nuestra y la legislación de otros países. Hay muchas personas que incluso para hacer un negocio o algo se van mejor a otro país porque les es más favorable otra ley. Sí. Pero este derecho natural es universal. Ajá, y cuando estamos hablando aquí de justicia, aunque yo le decía a usted antes de que empezáramos que Tomás de Aquino era un erudito, pues, ¿verdad? Un hombre que conocía, en el catolicismo es relevante Santo Tomás de Aquino, es un personaje, pues, ¿verdad? Que está ahí como ejemplo de su entrega, independientemente de cómo él... en qué lugar estaba, pero Santo Tomás de Aquino decía, no es justo quien conoce lo que es recto, sino quien obra rectamente. Entonces usted me decía, entonces Tomás de Aquino se fue a Romanos 2:13. Seguramente él había leído Romanos 2:13, que dice que no son los oidores de la ley los justos, sino los que la ponen por hacedores. Amén. ¿Verdad? Los hacedores de la ley. O sea, él solo lo puso así, no es justo quien conoce, ¿verdad? Porque yo puedo conocer mucho, hermana Emma, ya viéndolo desde el plano espiritual y nosotras como cristianas, yo puedo conocer mucho de la palabra y sé lo que es recto, pero no por eso hacerlo. Entonces, él decía lo que es recto, sino quien obra rectamente. Entonces, no son oidores de la ley los justos. Yo puedo escuchar la palabra, puedo conocerla de memoria, sino que la justicia se hace la justicia se evidencia cuando yo pongo en práctica lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y si vamos nosotros a ver la justicia como tal, Jesucristo es justicia, el Padre es justicia, Dios es justicia. Entonces era lo que usted decía, que es una palabra, también la palabra justicia viene del latín justitia, y a su vez viene del justus, que significa justo y apegado a derecho. Así es, jus es derecho. Y lo demás. Jus es derecho. Entonces, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de una persona que cumple con el derecho. En un mundo ideal, digo yo, la justicia sería sinónimo de derecho. Sí. En un mundo ideal, la justicia sería sinónimo de derecho. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que existe una diferencia abismal entre el derecho y la justicia. Porque el derecho, como estamos viendo la etimología de justicia, en términos sencillos, la justicia sería la virtud que le permite a una persona poderle dar a cada quien lo que le corresponde, sea bueno o sea malo, sin hacer ninguna distinción. Y para fines, fines didácticos, hoy me traje a mi dama de la justicia. No crea usted que estamos trayendo imágenes. No estamos trayendo imágenes, eso solamente es un ejemplo. Es un ejemplo. Eso lo quiero decir porque hermana Emma pues es abogada, trabaja en eso, entonces pues quién mejor que estar aquí conmigo para que les hable sobre lo que es justicia. Estamos hablando una justicia natural. La definición que estamos viendo es la de justicia, sí, desde un punto de vista secular sería. Y en base a eso es que decimos que la justicia es la virtud que se tiene de poder dar a cada quien lo que le corresponde, sin que haya una distinción. Por eso es de que la justicia tiene atados sus ojos, para que ella, pues que no tenga preferencias, podríamos, es el ejemplo que yo ponía. Y cada uno de los elementos de esta figura pues tiene una explicación, porque la espada que tiene en sus manos representa el poder. Y es que recordemos que antes
el mismo gobernante era quien hacía funciones de juez. Claro, ajá. Entonces estaba centrado en un solo personaje. La división de poderes fue posterior. Antes se centraba en una sola persona, el ejecutar, el legislar y el juzgar. Y entonces por eso es de como que lo hacían los jueces en el Antiguo Testamento, seguramente. Como el ejemplo que hablábamos antes de iniciar la transmisión, que fue por eso que Jesús debió presentarse ante Pilatos. Pilatos era el representante de la autoridad en ese momento y fue quien tuvo que de alguna manera juzgarlo, pero él decía que según las normas romanas él no había hecho nada. Y por eso fue que él se lavó las manos, porque él decía, pero desconozco, o sea, interpretando lo que él le dijo a los judíos es: desconozco la norma de ustedes, desconozco las leyes de ustedes. Merece, y de hecho dentro de la ley judía tampoco había nada que permitiera la sanción que se le puso. Pues sí, porque Jesús. Lo que hablábamos, hermana Emma, a Jesús no se le hizo un juicio justo, no como hubo tal. un debido proceso. Esas son palabras que nosotros no lo escucharon en juicio, escuchamos constantemente. A él se le violentó su derecho de defensa, el debido proceso, o sea, sí, el debido proceso, no hubo un debido proceso, simplemente aún el que supuestamente tenía en ese momento la autoridad para hacerlo, Pilato lo que hizo fue lavarse las manos, porque las leyes romanas no aplicaban a las leyes judías, que tampoco eran así como tal un proceso normal. Entonces lo que hizo Pilato fue decir: bueno, yo no lo encuentro, yo amén. Pues de qué juzgarlo, entonces mejor yo me lavo las manos y ustedes miren qué hacen con él. Si quieren lo juzgan, si quieren lo crucifican, pero yo no lo voy a hacer. Así ¿verdad? es. Entonces, y le decía yo, en un mundo ideal la justicia sería sinónimo de derecho. Le voy a leer la definición de derecho, que dice que es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coercitiva por parte de un poder público. Entonces, el objetivo de las leyes, el objetivo del derecho es regular las relaciones de las personas, que ellos puedan vivir en paz. Claro. Buscar el bien común. Entonces, ¿por qué es de que no podemos, por qué es que existe tantas diferencias entonces? Yo me ponía a pensar, porque lo que le conviene, por decirle, porque el derecho abarca muchas ramas, abarca familia, lo penal, laboral. De hecho, todas nuestras relaciones están reguladas. Y lo que es conveniente, por ejemplo, para un patrono, tal vez no sea tan favorable para un empleado. A mí me pasa que por ejemplo, a veces yo estoy platicando con amistades mías que son empresarios y ellos tienen una forma de ver el derecho laboral bien diferente al que tal vez sería. Muchas veces a su favor. Exactamente. Sí. Fíjese, hermana Emma, que me llama la atención la figura que usted tiene ahí, porque yo me recuerdo que en la municipalidad de Chimaltenango, en el tiempo en que yo crecí, 13, 15, 16 años, hasta en el techo había una estatua como esta. Y yo siempre decía, la justicia es ciega, porque como tenía vendados los ojos, ¿verdad? Yo lo veía desde ese punto de vista. Y yo decía, la justicia es ciega porque no es justa, ¿verdad? Es ciega porque no es justa, decía yo, no sabe diferenciar entre a quién beneficiar y a quién juzgar, pero no es así según el propósito de esa figura, sino que es no inclinarse para ninguno de los dos exactamente, lados, por ejemplo, si estuviéramos hablando, como ya puse el ejemplo laboral, para que tenga equidad entre el patrono y el trabajador. Sí. Entre el gobernante y el gobernado. Eso es lo que nos representa esa balanza. Sí, pues, ajá. Es. Que eso es desde el plano de vista secular, como usted decía, ¿verdad? Y hermana, se oye muy bonito, porque así quisiéramos que fuera en la ley secular, ¿verdad? Que hubiera justicia. Y ahora, en este tiempo, estamos viendo que es
todo lo contrario. Exactamente. Y eso nos confunde y a veces hasta nosotros nos vemos involucrados en ser injustos con las personas. Y no digamos desde el punto de vista espiritual, sino que desde el punto de vista material. ¿Verdad? Estamos en un sistema donde ya prácticamente nada es justo. Entonces usted como abogada que conoce la ley, a veces ve de cerca esas injusticias. Así es, hermana Ani, y es que en la definición que les leía precisamente dice que son normas y principios generalmente inspirados en ideas de justicia y de orden. Porque la justicia humana, como toda cosa humana, es falla. O sea, nosotros vemos constantemente a las personas quejándose del gobierno, del sistema de justicia. Exactamente. Porque es humano. Sí. Y todo lo que es humano, pues se ha corrompido. Sí. Cuando el Señor se refiere a la justicia humana, lo vemos en Isaías 64:6. Dice que nuestras obras que para nosotros parecen justas, para Él son trapos de inmundicia. Exactamente. Nuestras justicias. Nuestras justicias, lo que nosotros consideramos que es justo, lo que a nosotros nos puede llenar de satisfacción en algún momento que decimos, hoy sí fui justa. Ante los ojos del Señor. Son trapos de inmundicia. O que nos hagan a nosotros justicia y siempre estamos peleando porque creemos que son nuestros derechos y en cierta manera sí, pero a la hora de aplicarse nos damos cuenta que no tienen la efectividad o la realidad de lo que está escrito, hermana Emma, porque nosotros como país tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos estatutos, incluso la ley de tránsito tiene sus reglamentos, sus estatutos, y ¿cuánto no transgreden esas leyes? Amén, hermana, ¿verdad? Así es. Y fíjese que precisamente nuestras leyes, yo recuerdo que en una oportunidad anterior les hablaba de que las leyes, hay una pirámide que en derecho conocemos como pirámide de Kelsen, que es la que indica cuál es el orden y la jerarquía de las leyes. Y en el pico de la pirámide se encuentra nuestra Constitución Política de la República, que es la Carta Magna, es la que regula todas las demás normas ordinarias, reglamentarias, todas las demás están fundamentadas en ella. Y con lo que yo le decía anteriormente, de que nuestra justicia, nuestro gobierno, todo es una corrupción, es una contaminación lo que hay ahí. Pero muchas veces nosotros no vemos más allá en lo espiritual, los cristianos especialmente, porque yo decía, con tanta corrupción, con tanta injusticia, ya nuestro país hubiera colapsado. Claro. Pero hay un detalle. Me traje mi constitución más viejita, que es con la que yo estudié para mis privados. Tiene más de 25 años, por eso está así un poco. Y fíjese, hermana Ani, que cuando nosotros abrimos cualquier constitución que tengamos en nuestra casa, o cuando nosotros abrimos la primera página de la Constitución, dice, invocando el nombre de Dios. Claro. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, yo no sé si ellos consciente o inconscientemente lo hicieron cuando determinaron la ley que iba a fundamentar toda nuestra normativa, lo que iba a regular a este país, invocaron el nombre de Dios. Esa es la razón por la cual nuestro país no ha colapsado. Hermana, nuestro país ya estuviera en un desastre, en una tragedia terrible. Cuando nosotros vemos la corrupción, ahí sí que las injusticias a todas luces, los saqueos, los robos, hermana, nosotros ya no estuviéramos, ya todos fuéramos, no sé, realmente yo no tengo palabras para explicar cómo no hemos colapsado, ¿verdad? Sin embargo, lo que usted dice, porque a eso vamos ahorita, hermana Emma, ¿verdad? Porque cuando se les dan las leyes en Levítico, acuérdense que Levítico es ley, ¿verdad? Cuando se les dieron todas las leyes, dice en Levítico 19:9, y porque nosotros creemos, bueno, ¿y entonces yo cómo hago justicia? ¿O cómo sé yo que soy justa? ¿O cómo sé que son justos conmigo? Cuando nos vamos ya a la vida cristiana, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, que conocemos la palabra, que oímos la instrucción, que nos esforzamos por poner en práctica lo que escuchamos, Levítico 19:9 decía, cuando ceguéis las mieses de vuestra tierra, no lo haréis hasta el límite extremo del campo, no espigarás tu cosecha,
Pero me llama la atención en la Biblia LBLA, dice, no harás injusticia en el juicio, no, permítame, dice, no harás el rebusco en tus viñas, o sea, no recogerás hasta lo último que tienes ahí, ni prestarás atención a la fruta caída de tu huerta. Lo dejarás para el pobre y el extranjero, yo el Señor vuestro Dios. Fíjese pues, si usted tenía una viña, si usted tenía una plantación, usted tenía que dejar para los necesitados, ¿verdad? No aquello de que recogió hasta lo último porque eso pues le iba a beneficiar a usted, le iba a generar más dinero, más ganancias, sino que el Señor les dice, y a través de Moisés, ¿verdad? Dice, no harás hasta el límite, no espigarás tu cosecha, dice, ni harás el rebusco de tu viña, ni recogerás lo que caiga de tu viña, sino que lo dejarás para el menesteroso y el extranjero. Dice, no hurtaréis, ni os mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Entonces quiere decir que de una u otra manera hemos sido injustos. Amén. Porque cuando mentimos, actuamos en injusticia. Y dice, no juraréis por mi nombre en falso. Eso sería profanar el nombre de tu Dios, yo Yahweh. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. El salario, lo que usted decía, el salario de tu jornalero no pasará la noche en tu poder hasta la mañana siguiente. Amén. Págaselo de una vez. Dice, no maldecirás. Mire pues hasta qué, hermana, como el sordo no oía, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo ante el ciego. Temerás a tu Dios, yo Yahweh. Pero esas cosas no las tomamos en cuenta. Sí, hermana, y eran normas que ya estaban escritas. Claro, eso sí ya estaba escrito. Por eso es que el Señor le reprocha a los fariseos. Ustedes cumplen con la parte de la ley que les conviene. Ajá. Con traer sus ofrendas de menta, el comino, el comino, el eneldo, pero han dejado de practicar lo que es más importante. Sí. Y que cuando nosotros vemos lo que, volviendo otra vez, perdone, a lo del derecho natural, nosotros podríamos decir, o lo que yo estaba viendo que es en doctrina, la conciencia del Señor, para nosotros no es la conciencia, para nosotros es el Espíritu Santo el que nos guía. Y yo no sé si usted me permite leer en Primera de Juan 3:20, nos dice, en cualquier cosa, dice, en que nuestro corazón no nos condene, tenemos confianza, dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. Pero cuando yo leía esto, decía yo, ¿cómo mi corazón? Si mi corazón, la misma Biblia dice que es engañoso y perverso. Entonces no puedo confiarme de mi corazón, que cuando me hacen bien, entonces te quiero mucho. Pero no vayas a fallar un poquito, porque entonces me voy a los extremos. Sí. Pero cuando vemos más adelante, ahí nos está hablando directamente del Espíritu Santo, porque dice, el que guarda sus mandamientos y permanece en él, y Dios en él, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y la palabra de Dios también nos dice en Romanos 8:14 que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros somos los hijos de Dios. Entonces, en el caso de nosotros, porque yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, yo le preguntaba a mi mami, ¿es pecado tal cosa? Y ella me respondía con este pasaje de que si mi corazón no me reprendía, entonces que podía tener confianza en el Señor. Pero en realidad es el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y sí que nos redarguye muchas veces, hermana Emma. Amén, así es. Ese es parte del papel del Espíritu Santo. Y cuando regresamos a Levítico, me llama la atención esto porque dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo ante el ciego, como alguien que no ve, no oye, ¿verdad? Y dicen, temerás a tu Dios, porque Él nos está viendo, hermana, porque Él sabe con qué intención lo hacemos. Entonces, amén, cuando vemos esto, nosotros de una u otra manera tenemos que tener cuidado de cómo caminamos, porque nosotros nos cuidamos de un montón de situaciones que a todas luces, pues no le agradan al Señor. Pero cuando se habla de justicia de Dios, que Él es nuestro ejemplo de justicia, entonces, ¿qué es lo que aprendemos nosotros? Pues y no digamos no maldecir. Nosotros a veces peleamos hasta con los camioneteros.
Peleamos con el que nos rebasó ahí adelante y que se metió como pudo y que por poco nos choca. Y cuando sentimos, ya estamos nosotros justificándonos nosotros y peleando contra los demás. Entonces, cuando se habla de justicia, no solo se nos está hablando, bueno, yo no tengo que ser buena con el prójimo, tengo que amarlo como amo a Dios, tengo que servir, tengo que dar al pobre, tengo que dar al menesteroso, pero estas cosas no las tomamos en cuenta porque la mentira delante de Dios, nosotros, cuando mentimos, hacemos injusticia a las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén, así es. Y Levítico 19:15, que era el pasaje que usted estaba leyendo, dice, no harás injusticia en el juicio, dice. Exactamente. Pero me llama la atención aquí, dice, no favorecerás al pobre, dice. Ni complacerás al rico, ¿sí? Sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y yo recuerdo que hace muchos años, mi amiga que es abogada, precisamente estábamos viendo la definición de justicia. Y entonces ella, sabiendo que yo soy cristiana, me dice, luego de que vimos la definición de justicia, que era dar a cada uno según le correspondía, sin hacer distinción. Claro. Ella me preguntaba, ¿y Dios es justo? Y hermana Ani, la respuesta que yo le di en esa oportunidad, yo me alegré mucho cuando vi el bosquejo de lo que íbamos a tratar hoy, porque mi respuesta más o menos fue en ese sentido. Yo le decía a ella que la justicia, esa definición que nosotros estábamos estudiando, no es la que aplica para el Señor. No. Dios no es esa la justicia que aplica para Él, porque para nosotros que somos sus hijos, ahí sí hay un trato especial. Ahí sí hay un trato diferente para los que Él ha tenido misericordia de nosotros. Y yo le decía en esa oportunidad a ella, la justicia de Dios es misericordia. Amén. La justicia de Dios es misericordia. Y es misericordia, hermana, porque dice que nosotros estábamos vendidos al pecado, muertos en delitos y pecados, pero en la eternidad dice que a los que antes conoció, a esos también llamó, y a los que llamó justificó. Y dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero en esta tierra, cuando nosotros optamos por el Señor, cuando fue nuestro tiempo, nuestro momento de decidir, hermana, fue la justicia de Dios la que se hizo en nosotros. Amén. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque Él hizo justicia en nosotros, porque nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, pues obviamente, nosotros muertos en delitos y pecados, tenía que haber uno que viniera a pagar un precio. Jesucristo nos hizo justicia a nosotros como sus hijos, como sus verdaderos hijos. Amén, así es. Y por eso es de que la palabra de Dios nos dice que cuán bendecidos, en Mateo 5:7 nos dice que cuán bendecidos son los que actúan con misericordia, porque ellos serán juzgados misericordiosamente. Exactamente. Y esto nosotros lo podemos ver también en Santiago 2:13, que dice que el juicio será sin misericordia, lo contrario, ¿verdad? Que el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces, un ejemplo muy, muy claro de lo que hablábamos de la justicia, entendiendo la justicia como el derecho, como la ley. Yo digo que el momento en el que la ley se encontraron con la misericordia, el ejemplo para mí es en Juan 8:3, cuando a Jesús le trajeron a aquella mujer que había sido encontrada en pecado. Porque los fariseos, mire quiénes eran los que la llevaban. Lo llevaban los fariseos y los escribas, los conocedores y los maestros de la ley. Fueron quienes estaban llevando a esta mujer para que fuera juzgada conforme al derecho, podríamos decir, al derecho positivo, a lo que estaba escrito. Sí, pues, y se la llevaron a Jesús. Se la llevaron a Jesús sin saber con qué se iban a encontrar, porque se encontraron con la misericordia. Sí. Por eso es de que el Señor, para mí, es muy especial ese pasaje. Para mí es el momento en el que se encuentra, digo yo, el derecho positivo con la misericordia, con la justicia de Dios, que está en Juan 8:11. Y el Señor, ella le dice, ninguno, Señor, cuando Él le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Exactamente. Y mire, hermana,
cuando nosotros vemos todo lo que la palabra nos instruye y nos enseña, fíjese que dice que la palabra justicia aparece más de 200 veces en cualquiera de las versiones de la Biblia. Amén. Más de 200 veces. Qué importante entonces es actuar en justicia. En la justicia es la relación de Dios con el hombre y entre los hombres entre sí. Porque nosotros tenemos esas dos vertientes, ¿verdad? La justicia de Dios con nosotros, pero la justicia de nosotros con los demás. Entonces, ahí dice que aparece más de 200 veces esa palabra justicia. Y dice que el primer significado de la justicia es como está en el entorno de lo que es la fidelidad. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, también estamos hablando cuando actuamos en fidelidad, estamos hablando de que también estamos actuando en justicia, en sinceridad, en objetividad también, hermana Ani, porque precisamente, perdón que le interrumpa, sí. Cuando nos habla de esto, de trayendo de nuevo porque no es que las leyes romanas, que es donde se dice que se originó el derecho, al menos el derecho que se nos aplica a nosotros, cuando ellos hablan de equidad y esto de no tener preferencias, ya el Señor lo había instituido. Ya el Señor había dicho, no vas a favorecer ni al pobre ni al rico. Sí. Actuarás con equidad con tu prójimo, dice. Y fíjese, hermana, que cuando nosotros nos vamos a Efesios 6:14, dice, estad pues firmes. Bueno, ahí nos habla de toda la armadura, ¿verdad? Ceñida vuestra cintura con la justicia, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y cuando yo encontraba la palabra coraza, dice que es una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda de un guerrero. Y nosotros todo el tiempo estamos en una pelea constante, hermana. Nosotros somos los soldados de Dios, los soldados espirituales, y estamos en una pelea, una batalla constante. Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando cómo nos devora, lanza los dardos, lanza las sugerencias, porque quiera que no ha conocido una manera de nuestro caminar, ¿verdad? Y porque nosotros lo hemos evidenciado. Pero dice que la coraza es una cubierta resistente. Y cuando el apóstol Pablo hace una similitud, digamos, en Efesios 6, él está hablando de la vestidura de los romanos, que era lo que conocían ellos en ese tiempo como los soldados, ¿verdad? Los soldados romanos. Entonces él está haciendo ese como ejemplo de que nos pongamos la coraza. ¿Y qué cubre la coraza? Pues el pecho, dice, y la espalda para protegernos. Y cuando entendemos esto que estábamos leyendo, hermana Ani, ¿por qué debo actuar yo con justicia? Para que se me haga justicia. Claro. ¿Por qué debo ser yo misericordioso? Ajá. Para que cuando yo me equivoque, cuando yo peque, sean con nosotros también justos. Exactamente. Ajá. Me sea aplicada a mí también la misericordia. Y por eso es de que en la palabra de Dios en Miqueas 6:8 nos dice, cabal, ese es el verso. Te he declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practiques la justicia, amar la misericordia, que es lo que estábamos hablando en este momento, ajá, y andar humilde con tu Dios. Mire, hermana, y esto es precioso, porque la misericordia hay que amarla, pero la justicia hay que practicarla. Amén. ¿Verdad? Es un ejercicio, hermana, que nosotros a veces no nos damos cuenta. Mire, hermana, yo hablaba con Lucita el lunes pasado, una sonrisa, un gesto nos puede abrir la amistad de toda la vida. Amén. Nos puede abrir una relación que más allá puede apoyarnos en cualquier situación en nuestra vida. Nosotros no sabemos cómo está eso. Por supuesto que cuando nosotros actuamos con justicia, tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Y en el nombre de Jesucristo tenemos que hacer un balance para no ser injustos ni ser desleales con Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermana. Porque no ser desleales en nuestras conductas y en nuestras justicias, sino que actuar con equidad, viendo usted el beneficio y también viendo el daño que se puede causar. Amén. Sí, porque precisamente cuando nos habla aquí por eso le decía, con la guianza del Espíritu Santo, porque nosotros muchas veces conocemos normas, pero si se trata de aplicarle una norma a alguien que está cerca de mi corazón, a veces como que tendemos a... Yo me doy cuenta, por ejemplo, por poner un ejemplo, a veces cosas sencillas nosotros no las aplicamos de la misma manera para
para un niño desconocido que para un hijo. Si fue mi hijito es el que se confundió, automáticamente mi corazón de madre empieza a justificar. Es que él hizo esto porque, bueno, poniendo el ejemplo de mis hijos, automáticamente, y eso es natural en los seres humanos. Por eso fue que Adán y Eva, cuando se equivocaron, Adán inmediatamente le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente, porque naturalmente el hombre tiende a justificarse. Pero cuando nosotros nos justificamos, entonces nos apartamos de la misericordia de Dios, porque entonces, es el Señor el que pagó ya el precio. Amén. Y fíjese que hemos dejado a los hermanos aquí por un lado, porque está tan emocionante, pero qué bueno que los hermanos están conectados con nosotros y están escuchando esto, hermana. Porque cuando nosotros hablamos de justicia tenemos que pensar en los detalles más pequeños, en los detalles mínimos, hablando de la palabra, hablando de los términos como tales, hablando de lo que el Señor nos dice. Y yo creo que todavía tengo bastante, hermana, pero ¿se recuerda usted del samaritano en Lucas 10:33? Dice que el samaritano fue movido fue movido a misericordia. ¿Pero qué dice? Hizo justicia, porque pasó uno que conocía, pasó otro que también conocía, pero vino este hombre que yo digo que ha de haber pensado, bueno, ¿y si yo estuviera en ese lugar donde está ahorita en esta condición? Y pasan los conocedores, los religiosos, y me ignoran, ¿cómo actuaría yo? Y yo a veces me pongo a pensar qué pensaría el samaritano, pero dice que que no tenía nada que ver con que estaba tirado ahí postrado, herido, lastimado, dice que fue movido a misericordia y le hizo justicia. O sea que la misericordia y la justicia, como que yo siempre digo esto, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu va entrelazado todo, hermana Emma. Amén. Porque este hombre que fue movido a misericordia, o sea, la misericordia nos va a mover a esto, pero porque vamos a hablar de misericordia, el próximo tema. Amén. Sí, pero solo para la misericordia dice que es la capacidad que tenemos de sentir compasión por el que sufre. Sí, hermana. Y a mí me gustaría que viéramos, conociendo esa definición de misericordia, que leyéramos Oseas 12:6. Ajá. Porque a mí me llama la atención algo aquí, y dice, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, pero me llama la atención que va adelante de la justicia, va la misericordia. Exactamente. O sea, anteponiéndose a la justicia, va ese amor por el prójimo. Sí, porque cuando hay esa capacidad espiritual dentro de usted, ¿qué es lo que hace? La misericordia es como tener dentro de usted la acción. Y la justicia es ejecutarla. Amén. ¿Verdad? Así. La justicia es ejecutarla. Exactamente así. Sí, hermana, van entrelazados. Amén. Entonces, ay, Dios mío, quisiéramos seguir, hermana Emma, pero ya nos tocaron la campanita dos veces. Esto es muy amplio. ¿Verdad? Es emocionante. A mí me emociona hablar de esto porque es en lo que me desenvuelvo. Claro. Y para mí, yo siempre recuerdo, de la misma manera que el Señor les respondió cuando les preguntaron cuál era el mandamiento más grande. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A tu prójimo como a ti mismo, porque eso encierra toda la ley y los profetas. Incluso nuestras leyes, las leyes bajo las cuales nos regimos, se encierran ahí también. Sí, hermana, porque aquí nos está diciendo, bueno, yo voy a amar a hermana Emma porque igual que yo somos cristianas, conocemos del Señor. No. Donde nosotros tenemos que evidenciar más toda esta forma de vida? Pues con los que no conocen, con los que no saben, con los que están tan llenos de situación como la que nosotros estuvimos en un tiempo y que todavía estamos trabajando y saliendo de ahí, que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestra vida, que está desarraigándonos de todas esas cosas que antes no solo las conocíamos, sino que nos ejercitábamos en ellas. Ahora nosotros, nuestra responsabilidad como cristianos es actuar con misericordia, tener misericordia de nosotros y actuar con justicia, ¿verdad? Y hermana, pedir la dirección del Espíritu Santo para no inclinarnos aquí ni aquí, sino que para actuar justamente con aquel que está esperando de nosotros una acción, no la que lo beneficie, sino una acción de justicia mía,
una actitud que vaya en línea con lo que el Señor ya me enseñó a mí que yo tengo Amén, que hacer. porque la gente de afuera espera que nosotros Está seamos esperando. ellos esperan una actitud de Y nosotros. exigiendo Ellos muchas veces. esperan que esto que nosotros compartimos aquí es un Y que nos compromiso. escuchen. Ellos esperan que lo que nosotros estamos compartiendo aquí lo pongamos por obra. Ellos están pendientes de cuál es nuestra actitud, qué es lo que vamos a hacer cuando enfrentamos las dificultades de la vida, y están pendientes de lo que hacemos. Y si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sí, y en ese proceso vamos, hermana Emma, en ese proceso vamos que a veces decimos nosotros, porque nosotros sabemos lo que usted decía, sabemos cuando hemos actuado injustamente, y nosotros sabemos cuando a veces tenemos que hacer las cosas de manera que esto vaya a beneficiar y que vaya a hacer como una acción que vaya a repercutir en bendición, ¿verdad? Entonces, hablábamos con Lucía el lunes pasado, es la pared intermedia, hermana, es tan delgada que nosotros tenemos que saber dónde actuar, cómo actuar, por qué actuar, ¿verdad? Amén. ¿Por qué tomar decisiones? ¿Por qué a veces pareciera que a veces actuamos en injusticia? Pero cuando usted ve los beneficios, las palabras del Señor Jesús cuando dice: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. sí, Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos, especialmente cuando hay que hacer justicia, con lo que le decía, que nuestro corazón a veces se inclina. Se inclina. O sea, nuestro corazón se inclina hacia... Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, muchas veces no nos gusta la respuesta. Sí. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo les decía a ustedes: no vine a consultar porque sabía que me iban a decir que me humillara. Sí, porque nosotros somos así, nosotros sabemos qué es lo que el Señor espera de nosotros. Sí. Nosotros sabemos qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y muchas veces el orgullo, la autosuficiencia se antepone y no nos permite. No, y fíjese, hermana, con lo que usted dice ahorita, porque nosotros a veces actuamos de una manera incorrecta, ¿verdad? Que no es como se tendría que actuar. Y cuando nos llaman al orden, cuando nos llaman ahorita, David, cuando nos llaman al orden, cuando nos corrigen, cuando nos dicen que tomemos decisiones, hermana, no nos gusta. Y hacemos todo un drama de las cosas. Y ¿sabe qué? Contaminamos y ya cuando miramos ya aquí está contaminado, aquí también, porque nosotros queremos que siempre se nos haga justicia cuando nosotros queremos, pero cuando viene Dios y nos hace justicia, hermana Emma, ahí tenemos que aceptarla. Amén. ¿Verdad? Así es. Yo la bendigo en el nombre de Jesús, hermana Amén, Emma. amén. Muchas gracias por compartir. Vamos a seguir platicando, vamos Amén. a seguir compartiendo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y si Dios quiere, el próximo lunes, bueno, mañana hay prédica y el miércoles, jueves, viernes. No tenemos descanso porque para hablar del Señor yo creo que el tiempo es lo que nos apremia y tenemos que aprovecharlo. Así que el Señor los bendiga grandemente. Bendecimos a la familia hermana Emma, hermano Jorge, su familia. Y le damos gracias a Dios por nuestra vida, por el tiempo que ustedes disponen para estar aquí con nosotros. No es fácil, tienen que hacer gastos, tienen que hacer un montón de situaciones, dejar a veces los hijos, pero Dios es el restituidor, el que nos remunera según nuestra servicio en la obra, ¿verdad? Amén. Así que gracias, hermana, gracias, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente y que añada bendición a todo lo que usted haga esta semana que viene. Los bendecimos, amén y amén. Amén, hermana Emma. Muchas gracias.